Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y esta es la información más relevante del día. Los encuentros con inmigrantes a lo largo de la frontera sur siguen aumentando a pesar del calor. Tan solo en un condado tejano se encontraron más de 100 cadáveres, pero los traficantes siguen obteniendo enormes ganancias moviendo personas y fentanilo. El gobernador de Arizona dijo que llevará a Tucson a los tribunales tras ordenar despedir a los empleados que no se vacunen. Además, 12,000 miembros en servicio activo del personal de la Fuerza Aérea están en riesgo de ser despedidos. El abogado del entrenador de fútbol americano despedido hace unos días después que rechazaran la exención religiosa de la vacuna, dijo que podría presentar una demanda. Biden busca llegar a un acuerdo final de su paquete de gastos, consensuando con los progresistas rebajar el coste a $2 billones. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, el número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur aumentó drásticamente desde que el presidente Biden asumió el cargo. El congresista Chip Roy dice que este aumento de la inmigración pone en peligro a las comunidades y pide a los tejanos que aseguren su propia frontera y sus comunidades. Desde julio en promedio, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tienen más de 200,000 encuentros por mes con inmigrantes a lo largo de la frontera sur. El congresista Chip Roy dijo que el número de encuentros con inmigrantes suele disminuir durante el verano, pero el aumento ha continuado incluso con el calor. Tenemos una cantidad extraordinaria de inmigrantes que están muriendo con el calor del sur de Texas y alquilan los ranchos de la gente. El condado de Brooks, Texas, por ejemplo, encontró más de 100 cadáveres, por cada uno de los cuales el condado tiene que pagar $3,000 para una autopsia, $5,000 por persona para enterrarlos cuando el cuerpo no se reclama. Los rancheros tienen que lidiar con el hallazgo de cadáveres en sus ranchos. Hay un remolque para cadáveres del que me habla el sheriff Benny Martínez que se utiliza en el condado de Brooks para los inmigrantes muertos. Dijo que los cárteles están ganando cientos de millones de dólares moviendo personas y fentanilo para obtener ganancias. El fentanilo está matando a los estadounidenses, 100,000 por opioides, ya sea por sobredosis o envenenamiento en el último año. Compara eso con el problema de la cocaína en los años 80 cuando teníamos 10,000 personas con sobredosis. Era un número extraordinario nunca visto. Hay un aumento con forma de palo de hockey. Es impulsado por los cárteles promovidos por China y perpetuado por esta administración que se niega a asegurar realmente la frontera. Roy dijo que es el deber constitucional del gobierno federal proteger a Estados Unidos de una invasión. Además, explicó que ya existen leyes de inmigración, pero ¿qué deben hacer los ciudadanos si el gobierno federal no hace cumplir esas leyes? Si sabemos que el presidente y sabemos que el secretario no van a hacer cumplir las leyes, si sabemos que por lo tanto la gente en Texas, la gente en Estados Unidos estará en peligro debido al flujo de drogas, narcóticos, fentanilo, etcétera, en nuestras comunidades, nuestros niños están muriendo en las escuelas. Sabemos que se está abusando de los migrantes, sabemos que los rancheros están siendo invadidos, que les cortan las casas, que les cortan las cercas y les llevan el ganado, que los cárteles se están fortaleciendo en detrimento de nuestra seguridad nacional, que China se está empoderando para mover sustancias peligrosas a través de nuestra frontera suroeste. Si todas esas cosas son ciertas, y lo son, entonces le corresponde a la gente de un estado como Texas tomar la determinación por sí mismos de que necesitan asegurar sus propias comunidades. Roy pide a los tejanos que se defiendan y se mantengan firmes. Dijo que no cree que las autoridades federales impidan a los tejanos asegurar su propio estado. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para una solicitud de comentarios, pero no obtuvimos respuesta antes de esta emisión. El ayuntamiento de Tucson votó a favor de despedir a los empleados que no se vacunen. El alcalde dice que es un esfuerzo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de la ciudad, pero el gobernador, Doug Ducey, critica la medida y la califica de inconcebible. Dice que la impugnará en los tribunales. Y en la ciudad de Nueva York, la policía y los bomberos también se enfrentan a la orden de vacunación. El Consejo de la Ciudad de Tucson votó 4-3 para aprobar la orden. La fecha límite para que los empleados de la ciudad se vacunen o pierdan su trabajo es el 1 de diciembre, según Associated Press. El gobernador Ducey citó informes públicos para mostrar que la orden de vacunación de Tucson no permite exenciones religiosas, lo cual, según él, es inconstitucional. El ayuntamiento de Tucson no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Y en el sector de defensa, los nuevos datos del ejército muestran que más de 12.000 miembros en servicio activo del personal de la Fuerza Aérea están a punto de no cumplir con la fecha límite de vacunación, que está a menos de 2 semanas. Esta cifra es inferior a los 13.000 efectivos de la semana anterior, según un análisis realizado por The Epoch Times. Los oficiales dicen que el 3.8% de la Fuerza Aérea sigue sin vacunarse, el 92% está totalmente vacunado, mientras que otro 4.2% está parcialmente vacunado. Eso significa que solo han recibido una de las 2 dosis de la vacuna Moderna o Pfizer. 12.000 no vacunados corren el riesgo de ser dados de baja por incumplimiento, a menos que obtengan una exención religiosa o médica. El mayor sindicato de la policía de la ciudad de Nueva York dice que va a llevar al alcalde Bill de Blasio a los tribunales por la orden de vacunación. El presidente de la Asociación Benéfica de la Policía, Pat Lynch, dijo en un comunicado: desde el comienzo de la desordenada puesta en marcha de la vacuna por parte de la administración de Blasio, luchamos para que la vacuna esté disponible para todos los miembros que la elijan, protegiendo al mismo tiempo su derecho a tomar esa decisión médica personal en consulta con su propio médico. De Blasio dio a los empleados de la ciudad hasta el 1 de noviembre para conseguir su primera dosis. Mi trabajo como alcalde es mantener esta ciudad segura, mantener esta ciudad saludable, y la vacunación es el camino. Por su parte, el sindicato de bomberos de la ciudad de Nueva York defiende el derecho de sus miembros a la elección personal sobre la vacuna. El presidente del sindicato dijo que trabajarán para luchar contra la orden y dijo a los bomberos que se presenten a trabajar incluso si no están vacunados. Y si se les dice que no pueden trabajar, será el departamento y la ciudad de Nueva York los que los envíen a casa, y será el departamento y la ciudad de Nueva York los que no han protegido a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York. La culpa no será de los bomberos de Nueva York. La ciudad ordenó que los profesores se vacunen y en ese momento la mayoría de los trabajadores de la ciudad podían eludir la vacuna mostrando una prueba negativa cada semana. El entrenador principal de fútbol americano del estado de Washington fue despedido esta semana tras negársele la exención religiosa de la vacuna. Ahora su abogado dice que el exentrenador planea demandar. Esta es la historia. El contrato del entrenador de fútbol del estado de Washington, Nick Rolovich, fue finalizado el lunes. Su solicitud de exención religiosa fue denegada el día en que entró en vigor la orden de vacunación contra la COVID-19 del estado. Pero el abogado de Rolovich, Brian Folling, dice que el exentrenador planea demandar. Según el abogado, esa demanda detallará la deshonestidad del director de atletismo y, cito, la animadversión hacia las creencias religiosas sinceras del entrenador Rolovich. El director de atletismo, Pat Chun, se refirió al despido del entrenador en este video publicado el lunes. Estoy agradecido de trabajar en una institución que tuvo un proceso muy objetivo, que fue justo y equitativo. Todos los empleados estaban preparados para pasar por este proceso si decidían no vacunarse. En última instancia, la decisión se tomó y se dictó hoy, y mi trabajo consiste en reaccionar ante esta decisión. Así que, como dije, nadie quería estar en este momento. Nos encontramos a Nick para que estuviera aquí para un cambio a mitad de temporada. El abogado de Rolovich también afirmó que la universidad dijo que no se haría ninguna adaptación aunque se concediera la exención religiosa al entrenador. No está claro cuándo piensa el entrenador presentar su demanda. La policía de Nueva York tomó medidas contra 2 policías que empujaron a un viajero del metro fuera de la zona de embarque. El hombre dice que le empujaron después de sugerirles que se pusieran una mascarilla. Miguel Moreno de NTD tiene más información sobre lo sucedido. Ahora que estoy fuera del metro, puedo quitarme la mascarilla legalmente, pero allí abajo te pueden multar con $50 por ir sin ella. Y esto se aplica a todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si vieras a policías sin mascarillas? ¿Qué harías? Al parecer, Andrew Gilbert, el joven de azul, molestó a la gente que le empujaba por no llevar mascarilla. Un usuario de Twitter subió este video que ha tenido casi 2 millones de visitas. El agente empujó a Gilbert fuera de la zona de embarque con la ayuda de otra agente. Gilbert declaró a AMNY, el policía se hizo el tonto y dijo que no me oía. Seguí preguntándole lo mismo y entonces me dijo, estás siendo problemático. El comisionado Dermot Shea de la policía de Nueva York dijo que han respondido al incidente del martes. He sido el primero en defender a los oficiales. Creo que muchos de ustedes lo saben. También soy el primero en decir que está mal cuando está mal. Absolutamente inexcusable. Tan pronto como vi eso ayer, me puse en contacto con Cassie. Rápidamente me puse en contacto con la patrulla cuando me enteré de que no eran agentes de tránsito y se impuso la disciplina.
Shea no dijo cómo serían disciplinados los dos oficiales, pero dijo que no serían despedidos ni suspendidos. El alcalde Bill de Blasio dio unas palabras para los agentes sin mascarilla. Hemos dado esta instrucción 1000 veces. Si vas a estar en las fuerzas del orden, vas a participar en el cumplimiento de la ley. La orden nacional de uso obligatorio de mascarilla de los CDC para los centros de transporte como el metro y los taxis sigue vigente. Y no está claro cuándo la agencia anulará esa orden. Y cuando eso ocurra, el estado de Nueva York todavía tendría que eliminar su mandato antes de que los pasajeros puedan viajar sin mascarilla. Los asesinatos están aumentando en la ciudad de Nueva York. De hecho, el aumento del 2019 al 2020 fue el más pronunciado de la historia de la ciudad. Y ahora, en 2021, esa tasa vuelve a aumentar. Arián Pazdar de NTD nos cuenta más. 374 personas fueron asesinadas aquí en la ciudad de Nueva York en lo que va del año. Eso es exactamente el mismo número de asesinatos que se reportaron en todo el año pasado. Y todavía nos quedan casi 3 meses de este año. El año pasado algunos culparon a la pandemia del aumento de los asesinatos. Así que, ¿por qué sigue subiendo esta cifra? Según los datos de la ciudad, la tasa de asesinatos de Nueva York se disparó casi un 50% del 2019 al 2020. Ni siquiera en los tristemente célebres años 70 y 80 los asesinatos aumentaron tan rápido. Entonces, ¿qué está causando el fuerte aumento ahora? Según Mark Ruskin, ex ayudante del fiscal del distrito de Brooklyn y autor del libro El pretendiente, Mi vida encubierta para el FBI, hay 3 factores principales. El primero es la reforma de la fianza que entró en vigor en Nueva York el año pasado. Ahora es mucho más difícil para los jueces fiar una fianza o establecer una caución. Ahora se deja salir a muchos delincuentes en lugar de retenerlos con una fianza o una caución. Dice que el segundo punto es la desfinanciación de la policía por parte del alcalde. Recortó el presupuesto de la policía de Nueva York en $1.000 millones. Añadió que el Departamento de Policía de Nueva York solía tener agentes encubiertos que prevenían los crímenes antes de que ocurrieran, pero ese departamento fue abolido. Y por último, dijo que los fiscales de distrito que se supone que deben perseguir a los criminales una vez que son acusados, ya no siempre persiguen a los delincuentes debido a los prejuicios políticos. En algunos casos, los fiscales están más politizados y son menos neutrales, pero un buen fiscal, como un oficial de las fuerzas del orden, tiene que ser independiente y objetivo, no político. La ciudad de Nueva York elegirá un nuevo alcalde en unas semanas. Ruskin dijo que las cosas podrían cambiar después de eso. Arián Pazdar, NTD Noticias, Nueva York. La Casa Blanca y los principales demócratas afirman que son optimistas y que pronto podrán llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de gastos, pero ninguno de los 2 senadores demócratas clave que se resisten ha dicho si están de acuerdo. El presidente Biden busca llegar al final de su paquete de gastos. Biden y los progresistas han acordado rebajar el precio a unos $2 billones para intentar ganarse a los centristas del partido Joe Manchin y Kristen Sinema. Tenemos que conseguir que todo el mundo se suba al carro. Y así, con los 2 senadores, una de las cosas que teníamos que hacer era recortar el precio. La forma en que queríamos hacer eso, con la que el presidente estuvo de acuerdo y se incluye, es simplemente acortar el plazo para algunas de estas inversiones. Se espera que el proyecto de ley incluya algunas de las mayores prioridades demócratas, incluyendo la ampliación de Medicare, el preescolar universal y miles de millones de dólares para políticas climáticas. Durante demasiado tiempo, la gente trabajadora de esta nación, la clase media de este país, la columna vertebral del país, ha sido excluida. Es hora de volver a integrarla. Es probable que queden fuera los planes para la universidad comunitaria gratuita, una vía para el estatus legal permanente de ciertos inmigrantes ilegales y un plan de energía limpia. Los demócratas esperan aprobar ambos proyectos de ley antes del 31 de octubre. El gobernador de la Reserva Federal advirtió el miércoles que el gasto adicional del gobierno podría llevar a lo que llamó una inflación transitoria que continúe por mucho tiempo. Dijo que esto podría afectar a la planificación de los hogares y las empresas e incluso desencadenar una espiral de precios y salarios que no se estabilizaría ni siquiera cuando los cuellos de botella de la cadena de suministro se hayan aliviado. Mientras tanto, 160 republicanos instan a Biden a solucionar los problemas de la cadena de suministro antes de considerar nuevos gastos en programas sociales. Escribieron al presidente el miércoles instándole a detener las discusiones sobre un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que pretende rediseñar el tejido social de este país y en su lugar trabajar en soluciones reales de infraestructura que se centran en el movimiento de bienes y personas de manera segura y eficiente.
La semana pasada, Biden anunció que el puerto de Los Ángeles empezaría a funcionar las 24 horas del día, pero eso solo resuelve una parte del cuello de botella. Sigue habiendo escasez de mano de obra, de equipos y de espacio de almacenamiento. Tenemos una actualización de la búsqueda de Brian Laundrie, que ya está en su 5ª semana. Aparentemente, se han encontrado restos humanos en la misma zona que hallaron objetos personales que se dice le pertenecen. Se encontraron partes de restos humanos cerca de una mochila que se cree pertenece a Brian Laundrie. El hallazgo se produjo en una zona que había estado bajo el agua en la reserva Carlton de Florida, según un agente especial del FBI, pero aún no se pueden confirmar que los restos pertenecen a Laundrie. Hoy por la mañana, los investigadores encontraron lo que parecen ser restos humanos junto con artículos personales, como una mochila y un cuaderno que pertenecían a Brian Laundrie. Esos artículos se encontraron en una zona que hasta hace poco estaba bajo el agua. Nuestro equipo de respuesta a las pruebas está en la escena utilizando todos los recursos forenses disponibles para procesar la zona. Es probable que el equipo no sea visto durante varios días. Los padres, Chris y Roberta Laundrie, fueron con el FBI y la policía en la búsqueda de Laundrie. Esto ocurre un mes después de que se denunciara su desaparición tras adentrarse en el parque de la reserva Carlton de Florida. El abogado de Laundrie, Stephen Bertolino, envió un mensaje a Associated Press. Escribió que algunos artículos pertenecientes a Laundrie fueron encontrados en un sendero que usaba a menudo. La oficina del FBI en Tampa confirmó en Twitter que fueron encontrados artículos de interés de Laundrie. Dijo que un equipo de respuesta de pruebas del FBI está ahí y que la reserva está cerca del público, sin más detalles disponibles en este momento. Partes del Parque Ambiental de Myakkahatchee Creek y la reserva de Carlton permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso. Esta es una investigación activa y en curso. Por lo tanto, pedimos al público que mantenga distancia de cualquier personal de las fuerzas de seguridad, equipos, vehículos y otras actividades relacionadas para la seguridad del público y para proteger la integridad de nuestro trabajo. La oficina del médico forense del condado de Sarasota fue convocada a la reserva. Laundrie es una persona de interés en la muerte de Gabby Petito, quien fue reportada desaparecida en septiembre mientras estaba de viaje en una van con su prometido Laundrie en Wyoming. Su cuerpo fue descubierto el 19 de septiembre en una zona amplia de acampada en el Bosque Nacional Bridger-Teton. Su muerte fue declarada homicidio por estrangulamiento manual. La policía había detenido a la pareja en agosto en Moab, Utah, mientras discutían, pero no se presentaron cargos. La búsqueda nacional de Laundrie comenzó después de que sus padres dijeran que se había ido de excursión en septiembre, pero nunca regresó. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos información sobre grupos de derechos humanos y legisladores estadounidenses que piden al Comité Olímpico Internacional retire las Olimpiadas de China. Además, documentos obtenidos por un medio español, el ahora a disposición de Estados Unidos, Hugo Carvajal, habría declarado que el régimen venezolano financió ilegalmente movimientos de izquierda del mundo por años. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. Hubo una teleconferencia secreta de altos funcionarios como un esfuerzo para ocultar la participación, la financiación y la colaboración con el Instituto de Virología de Wuhan con respecto al COVID-19, es decir, al virus del Partido Comunista Chino que trajo esta pandemia y que produjo el caos mundial hasta el día de hoy. Pues este próximo viernes vamos a dejar al descubierto un tercer capítulo, ya cerrando una infografía completa de los orígenes del virus, de su encubrimiento y quienes estuvieron detrás de todo esto desde su inicio hasta hoy. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña utilizó su dominio de una tecnología crucial como un arma formidable contra Alemania. Y hoy, otro país pretende hacer algo similar a través de una de sus empresas más importantes y extendidas. El país es China y la empresa es Huawei. En este informe especial analizamos cómo la compañía de telecomunicaciones está ayudando al Partido Comunista Chino a lograr sus ambiciones globales, hasta dónde llegaron y qué podría significar para el mundo que China domine esta tecnología.
Los invitamos a ver este y otros programas especiales del canal China en Foco, disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Si realmente quieren saber lo que ocurre en China, no se lo pierdan. Los esperamos. Una prioridad clave para la administración Biden y los demócratas del Congreso es hacer frente al cambio climático, pero hay científicos e investigadores del clima que se oponen a la narrativa sobre el cambio climático, muchos de los cuales son reprimidos porque sus opiniones no coinciden con la narrativa aceptada. Melina Weisskopf de NTD habló con algunos de ellos durante su conferencia anual sobre el clima. Estoy aquí en Las Vegas, en una conferencia internacional sobre el clima en donde grupos de científicos, asesores políticos y otros comparten sus investigaciones sobre el cambio climático y el calentamiento global. Ellos están cuestionando la narrativa sobre el clima, planteando la pregunta, ¿se está enfrentando el mundo a una crisis climática catastrófica? Hay muchos, miles y miles de científicos que también creen que no estamos ante una crisis climática. Sí, las temperaturas se calentaron un poco durante el último siglo, pero eso es porque acabamos de salir de la pequeña edad de hielo, que fue el periodo más frío en los últimos 10.000 años. Todos los datos indican que el clima está cambiando, pero la cuestión es hasta qué grado. No es un juego de palabras. Se autodenominan como realistas del clima y muchos de ellos afirman que el mundo se está calentando, pero niegan que este calentamiento global acabe con la raza humana y mate al planeta. Esta es la razón. Este gráfico muestra que la Tierra fue alguna vez mucho más cálida. Alrededor del año 1000 DC, las temperaturas eran más altas que las actuales y la humanidad vivió en esa época. El primer informe de las Naciones Unidas sobre el clima de 1990 mostraba que de hecho el periodo cálido medieval era mucho más caliente que ahora. Las noticias muestran a menudo, por ejemplo, el deshielo de un glaciar en los Alpes y dirán, oh, evidencia del calentamiento global. Lo que no te dicen es que debajo de ese glaciar encontraron una calzada romana y una mina romana. Hemos descubierto aldeas bajo el permafrost de Groenlandia en donde los vikingos se establecieron hace 1000 años. Esto nos lleva a otra pregunta. Si la Tierra era caliente en aquel entonces, cuando no había coches ni fábricas, ¿cuánto del calentamiento global es obra del hombre y qué parte es natural? El deterioro de volcanos, árboles, incluso cuando los glaciares que retroceden, hay clima de tundra que ahora está en deterioro, que ha estado reprimido bajo hielo durante miles de años y libera el CO2 y otros gases de efecto invernadero. La inclinación hacia el eje de la Tierra, el Sol, ciclos solares, nubes, retroalimentación del vapor de agua, volcanes, y han tratado de simplificar esto esencialmente a «es nuestra culpa». Todo nuestro sistema educativo de la civilización occidental está ahora dominado por lo que los filósofos llaman naturalismo metodológico, es decir, la suposición de que todo debe explicarse únicamente por referencia a causas empíricas. Un estadístico de la Fundación Heritage echó un vistazo a los modelos que el gobierno está utilizando para justificar su narrativa de la crisis climática y descubrió que los modelos son increíblemente sensibles y podrían ser fácilmente manipulados para justificar las políticas de la crisis climática. En un caso, por ejemplo, las suposiciones sobre la sensibilidad del clima o lo sensible que es el planeta a las emisiones de dióxido de carbono es un gran ejemplo. Básicamente, en términos de esas suposiciones, las creencias sobre cuánto se calentará la temperatura de la Tierra en respuesta a las emisiones de CO2 son mucho más altas de lo que en realidad sugeriría. Luego está el clima extremo. Algunos dicen que la mayor frecuencia de tormentas y huracanes es una prueba de que el cambio climático es catastrófico. Dos investigadores de huracanes con los que hablamos, entre ellos el antiguo director del Centro Nacional de Huracanes, dicen que hay factores externos que hay que tener en cuenta, como la mejora de la tecnología que nos permite ver más cosas que antes no habíamos notado. Así que estamos nombrando más tormentas, estamos observando más tormentas. Tenemos algunas tormentas que observamos ahora que son grandes huracanes y llegan a ser de categoría 3, 4 o 5 en medio del Atlántico. No creo que ni siquiera hayan notado una gran tormenta como esa. Les diría que todas las declaraciones alarmistas que se hacen sobre las sequías, sobre el aumento del nivel del mar, sobre los huracanes, sobre los tornados, son todas mentiras. No hubo ninguna tendencia en eso. Y dice que solía creer en la narrativa de la crisis climática catastrófica hasta que empezó a hacer preguntas y realizar su propia investigación científica.
Hay que entender que la ciencia no es una cuestión de religión, la ciencia no es una cuestión de fe, la ciencia es una cuestión que se basa en hechos, se basa en la experimentación y la ciencia vive de la base del debate. Si alguien te dice que una cuestión está resuelta, corre. Cualquiera que intente ahogar el debate abierto y libre, ya sea en la ciencia, en la política, en la cultura o en cualquier otra cosa, tiene algo que ocultar. Y las grandes empresas tecnológicas ya tomaron medidas. Google censuró a quienes cuestionan la narrativa de la crisis climática. Mientras tanto, algunos seguirán forjando su propio camino y tratando de entender el cambio climático desde otras perspectivas. Últimamente, California ha sufrido algunos años de escasez de lluvias. Sin embargo, 2021 es el más seco registrado en la historia del estado en casi 100 años. California acaba de registrar su segundo año más seco de la historia en cuanto a precipitaciones. El informe publicado por el Departamento de Recursos Hídricos de California dijo que 8 áreas, incluyendo Sacramento, San Francisco y Los Ángeles, tuvieron menos del 50% de su precipitación media para el año. En abril, iniciamos nuestra primera proclamación de estado de emergencia relacionada con la sequía de este año. En abril, el gobernador de California, Gavin Newsom, instó a los californianos a reducir voluntariamente el uso del agua en un 15% para ayudar a proteger las reservas acuíferas. No solo en las residencias, sino en las operaciones comerciales, industriales y agrícolas. Estamos animando a la gente a hacer cosas de sentido común. El clima seco también está contribuyendo a los incendios forestales. La Agencia Estatal de Lucha contra los Incendios, CAL FIRE, dice que casi la mitad de los 20 mayores incendios registrados ocurrieron desde 2020. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo en un comunicado en agosto: "Este año estamos viendo más de los ingredientes que alimentan los incendios". El año hidrológico 2021 registró 11.87 pulgadas de precipitaciones. La cantidad más baja ocurrió en 1924 con 9.4 pulgadas. La medida anual de estados es de unas 23.6 pulgadas. Un tribunal español puso a disposición de Estados Unidos a Hugo Carvajal, un ex general de inteligencia de Hugo Chávez, el mismo que, según documentos obtenidos por un medio español, declaró que el régimen venezolano habría financiado ilegalmente a movimientos de izquierda del mundo por años. Un tribunal español puso este miércoles a disposición de la justicia estadounidense al ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien durante más de una década asesoró al ex dictador Hugo Chávez. Carvajal es acusado por delitos de narcotráfico y por presuntamente proporcionar armas a guerrilleros armados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Audiencia Nacional de España dijo que la policía y los servicios penitenciarios españoles estarán a cargo de su traslado a Estados Unidos, pero no se dio fecha para su extradición. Según documentos obtenidos por el diario español OK Diario, Carvajal habría declarado a la justicia española que el gobierno venezolano habría financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda durante al menos 15 años. Entre los presuntos receptores del dinero venezolano se encuentran Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y el partido español Podemos. En el caso de Podemos, el envío de dinero se habría realizado por valijas diplomáticas, un método de transporte diplomático de maletas de correspondencia que no puede ser abierta o retenida por el país receptor. Como resultado de estas acusaciones, se había fijado una nueva fecha de audiencia para el 27 de octubre. No está claro si la fecha sigue vigente por la solicitud de extradición. Ahora los dejo con Julián Bertone, que nos trae información siempre actual de China. Adelante, Julián. La llama olímpica fue entregada oficialmente el martes a los representantes chinos. Beijing será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 el próximo mes de febrero. Pero muchos cuestionan la legitimidad de China para albergar los Juegos. Grupos de derechos humanos y legisladores estadounidenses piden al Comité Olímpico Internacional que retire las Olimpiadas de China, a menos que China ponga fin a su actual genocidio contra los uigures y otros grupos minoritarios. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos se niega a involucrarse en el asunto. We strongly believe that the governments of the world, including our own, and the respective diplomatic teams and experts should lead the conversation about international relations.
Un panel independiente de la ONU dijo en 2018 que según informes creíbles, al menos 1 millón de uigures fueron detenidos en campos de trabajo en Xinjiang. El régimen chino niega las afirmaciones y dice que en realidad se trata de centros de formación profesional. The Olympic torch is supposed to represent peace and hope, but for our people who are living under the brutal Chinese Communist Party, this represents global complicity in China's extreme repression. Arkin es la directora de programas y promoción del Congreso Mundial Uigur. Dice que más de 40 miembros de su familia desaparecieron o están encerrados en campos de concentración. Ella y otros activistas estuvieron en Atenas para decirle al mundo que los Juegos Olímpicos se entregan a un país que está cometiendo activamente un genocidio. El día antes de la ceremonia de entrega de la llama, activistas de derechos humanos protestaron con una bandera en la que se leía "No a los Juegos del Genocidio" y una bandera tibetana. Sin embargo, fueron rápidamente alejados por la policía. Gracias, Julián. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche, sin restricciones y ahora por Epoch TV. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en español.